integrando van a poder ver el video que luego lo voy a subir a las redes, ¿ok? Bien, a ver, algunas recomendaciones iniciales. Les comento que el examen ya está elaborado y ya está también en la plataforma. Como ya está en la plataforma, bueno, lo que va a pasar es que la siguiente semana, a partir del día lunes, va a quedar habilitado. Si bien el programa ahorita lo tenemos en la plataforma, pero no está en estado editable. Eh, con la forma que tiene Forms en la que podamos trabajar, yo lo he colocado de manera de que podamos, de que pueda quedar habilitado recién a partir del lunes de la siguiente semana. Van a tener entre el día lunes y el día viernes para poder rendir su examen mediante la plataforma. Perdón, entre el día lunes, les digo las fechas exactamente, tienen del lunes 11 hasta el lunes 18 al mediodía para poder rendir el examen. Van a tener ahí 7 días para poder hacer. ¿Bien? Ahora, el examen básicamente es todo su opción múltiple, tienen una definición, no tienen un caso que es el que les presento, y de ahí tienen que elegir entre 5 opciones. Es una pregunta y hay 5 opciones para poder contestar. La mayor parte son definiciones y algunos casos que hemos ido utilizando para que puedan ver. Igual todas las preguntas que están ahí, ya las hemos tocado una parte la pasada clase y vamos a tocar otra parte también el día de hoy a manera de reportar. ¿Ok? Ok, Lick. Bien, a ver, les voy a compartir mi pantalla entonces con un pequeño cuestionario que les he preparado para que podamos avanzar. Espérenme un segundito. Bien, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, Vicen. Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora en la pantalla que tengo acá un cuestionario. Un cuestionario que es muy similar al que nosotros ya hemos trabajado. Prácticamente son las mismas preguntas que han trabajado en el capítulo número 4 que estábamos viendo del libro que les facilité. Vamos a trabajar con esa base, con unas 2 preguntas más que he ido adicionando acá, según lo que es importante. Así que yo voy a ir leyendo la pregunta y voy a ir contestándola. Como son 17 preguntas, son una mayor cantidad que lo que vimos la pasada clase. Voy a procurar hacerlo de una manera un poco más rápida, pero que no, para que nos den este tiempo de 40 minutos que tenemos. ¿Ok? Bien. Si ustedes pueden seguirme, sería ideal que puedan abrir el cuestionario que ustedes han trabajado, porque este cuestionario es lo que ustedes me lo tenían que haber enviado. No lo revisé todavía esto por el hecho de que lo tengo para el primer parcial. Una vez que tengamos el examen realizado, ahí voy a ver los trabajos que también me han enviado. Bien, chicos, a ver, comenzamos. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre puesto y posición? Esa pregunta nosotros la tenemos en el texto, en la primera parte, donde comienza precisamente el capítulo. Nos da una definición bastante precisa de lo que es un puesto y de lo que es una posición. Nos dice que el puesto es el conjunto de tareas que deben realizarse. El puesto integra todas las funciones que tiene que realizar la persona, todas las funciones, todos los objetivos que tiene la persona a su cargo, todas las actividades que la persona tiene para poder realizar. Y lo diferencia de la posición, porque en la posición lo que es el número de cargos habilitados para un puesto. Por ejemplo, veamos el ejemplo de estas empresas que trabajan con el tema de ventas en supermercados. Veamos un supermercado, es un buen ejemplo. En un supermercado nosotros vamos a pagar y tenemos ahí adelante 4 cajeros que nos esperan. El puesto es uno solo, el puesto es cajero. Sin embargo, hay 4 posiciones aprobadas por lo menos en ese horario. Entonces es un puesto que es el cajero, pero tiene 4 cupos habilitados. Y seguramente que con los dotes que hagan deben tener 2 dotes. Un cajero que trabaje de Licenciado, 7 de la mañana entonces, hasta la 1 de la tarde y el otro que trabaje de 1 de la tarde en adelante hasta que el supermercado se cierre o en algún turno similar de horarios. Entonces vamos a ver que el puesto es el conjunto de tareas que se realizan, mientras que la posición más bien es el número de posiciones habilitadas para ese puesto, el número de cupos. Esas definiciones pueden ir cambiando de acuerdo al autor que vayamos viendo. Este autor lo define de esta manera. Algunos otros autores pueden hacer algunas diferenciaciones en cuanto a esta conceptualización. Pero básicamente la idea que tenemos es esa, según este autor que es Mondial que estamos tomando. La siguiente pregunta. ¿Por qué se considera que el análisis de puestos es una herramienta básica y fundamental de recursos humanos? Recordemos, bueno, primero para entender esto hay que delimitar bien o hay que definir bien qué es el análisis de puestos. Recordemos que el análisis de puestos es un proceso mediante el cual nosotros
conocemos el puesto. Es un estudio que hacemos del puesto para ver qué funciones tiene, para ver qué responsabilidades va a tener, qué objetivos tiene que cumplir, para ver cuál es la misión, cuál va a ser la misión de ese puesto, para ver cuáles van a ser los requisitos para esa posición, qué tiene que saber la persona para ese puesto. Vamos a ver todo ello. Entonces, este puesto básicamente, el análisis de puestos es un proceso fundamental porque te permite conocer todos los puestos de la organización, te permite saber y organizar todo lo que las personas realizan, todo lo que las personas tendrían que realizar en los puestos de trabajo. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cuándo se debe llevar a cabo un análisis de puestos? Bueno, y hay dos momentos importantísimos para llevar a cabo este análisis. Primero es cuando se crea un puesto. Cuando se crea el puesto, ahí se debería llevar acá adelante este análisis para conocer lo que les menciono. ¿Qué debe saber la persona? ¿Qué debe saber hacer? ¿Qué funciones tiene que cumplir? ¿Qué objetivos nos tiene que dar? ¿Qué condiciones de trabajo va a tener a su disposición? ¿Qué materiales, qué mobiliario, qué maquinaria va a tener que utilizar? Entonces, esa pregunta va relacionada a cuándo nosotros vamos a crear o cuando la organización va a crear un cargo, que eso siempre debería estar a cargo de recursos humanos, la creación de un puesto. Pero también se hace en un segundo momento, cuando se tiene que hacer actualizaciones a los perfiles de cargo, manuales de funciones. Cuando hacemos manuales, pues ahí los redefinimos, o vemos que la situación contextual ha cambiado, o vemos que la persona pasa de hacer un cargo y está haciendo, perdón, está haciendo una función y está haciendo otras funciones más. Ahí también se tendría que hacer este análisis de puesto para saber qué hace la persona. La cuarta pregunta, ¿cuáles son los tipos de información que se requieren para un análisis de puesto? Pues bueno, la información que vamos a requerir acá es contar básicamente con las funciones que tiene la persona, no, perdón, las funciones que tiene que realizar el puesto, porque el análisis no se hace a la persona que trabaja, sino se hace al puesto como tal. Independientemente de que Juan, María, Carlos lo voy a ocupar, el análisis siempre es al puesto. Y ahí se tenía que estudiar cuáles son las funciones, cuáles son los objetivos más importantes, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los requisitos para este puesto, cuáles los materiales, los mobiliario o la maquinaria que este puesto requiere para su correcto funcionamiento. La quinta pregunta van a ser los métodos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para realizar el análisis de puestos? Y básicamente es lo que hemos visto, hemos trabajado con un método que es el cuestionario. Ustedes elaboran un cuestionario modelo, se lo dan al trabajador o se lo dan al inmediato superior y con ellos van haciendo el registro y validando la información. Si el puesto es nuevo, pues es al inmediato superior que lo tiene que hacer. Si el puesto ya existía antes, entonces lo puedes trabajar con el colaborador o con el inmediato superior o hacer una correlación de datos entre ambos. También puedes utilizar entrevistas, porque al final el cuestionario que hagas lo tienes que validar con una entrevista a realizar. Y también se lo podría hacer como un medio de observación, ver a la persona en las funciones que hace. Básicamente, todas las técnicas de investigación que nosotros vamos llevando en la parte de metodología de investigación nos sirve para ello, especialmente las técnicas de investigación que sean de tipo cualitativo. La sexta pregunta, ¿cuáles son los componentes básicos de una descripción de puestos? Mi conexión está un cacho inestable, chicos, seguramente mi voz va a estar un poco entrecortada. Aprovecho para indicar cualquier pregunta que tuviesen, por favor vayan registrándola y a medida que vayamos avanzando la van haciendo. Si no la han podido hacer hasta ahora, llegamos al final del cuestionario y ahí realizan las preguntas. La sexta pregunta, ¿cuáles son los componentes básicos de una descripción de puestos? Pues bueno, una descripción de puestos tiene que tener algunos elementos que son importantísimos, porque que va a ser el resultado del análisis de puesto que hemos hecho, que básicamente van a hacer que el puesto tenga los datos generales de la posición, la misión del puesto, las funciones más importantes que la persona tiene que cumplir en esa posición, las condiciones de trabajo y también el tema de materiales, maquinaria y mobiliario. Condiciones de trabajo relacionadas a si tiene que viajar la persona o qué condiciones de salud tiene que tener, como el ejemplo que les daba, ¿no? Por ahí la persona tiene que trabajar en una minera a 4.000 metros de altura, entonces la parte de salud va a ser un tema importante. O por ahí la persona tiene que desplazarse mucho en cuanto a viajes, entonces viajes es algo importante. O tiene que manejar movilidad para trasladarse de una población a otra, entonces esas son condiciones importantes de trabajo. La séptima pregunta, ¿cuáles son los componentes básicos de la especificación de la especificación o perfil de puesto?
Esos dos conceptos pueden ser similares porque el texto lo maneja como especificación de puesto. Sin embargo, nosotros lo hemos visto en la clase, perdón, en las clases que hemos tenido como perfil de puesto. Pueden ser términos prácticamente sinónimos. Pero básicamente ambos documentos llevan la misma información, que debe tener la formación académica, la experiencia laboral, los conocimientos y las actitudes que son pedidos para el puesto. Formación académica, si tiene que ser licenciado, tiene que ser egresado, tiene que ser magíster o tiene que ser solamente bachiller. Experiencia laboral, ¿cuántos años en esa posición tiene que tener la persona? ¿Un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años? Eso se relaciona obviamente al nivel de responsabilidad que tiene. Mientras más responsabilidad tenga la persona o se le vaya a asignar a la persona, pues entonces mayores van a ser los requisitos que les vamos a pedir. Conocimientos, que tengan conocimientos sobre lo que va a realizar y actitudes que sean relacionadas a lo que es, a lo que es atención al cliente, precisión, confidencialidad, sociabilidad, de acuerdo al puesto que vayamos a tener. Este concepto de actitudes es muy similar al concepto de competencias, pero lo que varía es el autor o la referencia bibliográfica que podamos tomar. Octava pregunta. ¿Cuáles son los pasos en el proceso de planificación estratégica? ¿Qué pasos hay en el proceso de planificación? Pues los pasos que hay en el proceso de planificación vamos a tomar como referencia al texto y ahí lo menciona de manera muy, muy clara en uno de los párrafos que nos dice. La planificación estratégica se la realiza mediante la determinación de la misión, la evaluación de la organización y de su ambiente, el establecimiento de objetivos y la determinación de estrategias. Muy similar a lo que hemos visto en clases, ¿no? Porque ahí veíamos que tenemos que definir primero cuál es la misión de la organización. Una vez que definimos cuál es la misión, cuál es la visión, lo que hacemos es una evaluación, hacemos un FODA o hacemos un PES para analizar la situación interna y la situación externa. Y luego de eso establecemos objetivos a alcanzar. Y finalmente definimos estrategias acerca de cómo vamos a alcanzar estos objetivos. Vamos a la novena pregunta, que nos dice, ¿cuáles son la que tenemos aquí? ¿Cuáles son los pasos que intervienen en el proceso de planificación de los recursos humanos? Y aquí este concepto es sumamente importante y vamos a ver que se va a repetir en todas las demás preguntas, que es el pronóstico de necesidad y el pronóstico de disponibilidad. Explicando esos dos conceptos, creo que respondemos las siguientes tres preguntas que tenemos. Te dice, ¿cuáles son las técnicas que intervienen en el proceso de planificación? Que básicamente es entender el pronóstico de necesidad, vale decir, determinar cuáles van a ser las necesidades en cuanto a personal que nos va a hacer falta, que puede ser en cuanto a número y que también puede ser en cuanto a cualidades, puede ser algo cualitativo o cuantitativo. Si vamos por un pronóstico de necesidades que es de tipo cuantitativo, te dirá que el número de personas que vas a requerir. Y el pronóstico de necesidades que va a ser de tipo cuantitativo, pero cualitativo va a ser qué características especiales tienen que tener esas personas. Les doy un ejemplo para ello. Por ejemplo, las temporadas altas, por ejemplo, vamos a una empresa como San Gabriel. San Gabriel tiene que crear panetones para fin de año. Entonces, como aumenta esa cantidad de producto, tiene que contratar una mayor cantidad de personal. Entonces, cuando se haga una planificación de recursos humanos, se entenderá que si tienen que tener esto listo para el mes de diciembre, para empezar las ventas en diciembre, pues entonces estos panetones tienen que ser elaborados con cierta anticipación, tal vez desde noviembre ya las personas ya tienen que estar trabajando para conocer el funcionamiento, para conocer, para el tema de medidas de seguridad, para la capacitación, cosa que todo ese mes o 2 meses antes empiecen a hacer la preparación. Entonces ahí Recursos Humanos verá que hay un pronóstico de necesidad que te dirá, requerimos para la planta de producción unas 70 personas para que vayan, que trabajen en la planta de producción de panetones. Pero tu pronóstico de necesidades a un nivel más cualitativo te dirá, tienen que ser personas que sepan manejar maquinaria, tienen que ser personas que no tengan dificultades de salud en las manos, por el hecho de que van a manipular alimentos, son personas que tienen que tener un registro ya en el CEDES de La Paz para ver el tema de inocuidad alimentaria, tienen que ser personas que tengan niveles básicos de lectura y escritura, por el hecho de que tienen que poder leer instrucciones, y ese tipo de cualidades será lo que te vaya a pedir. Entonces, esa es una planificación, un pronóstico de necesidad que vaya por un lado cualitativo y también por un lado cuantitativo. Y la otra técnica que vamos a utilizar va a ser el pronóstico de disponibilidad, que básicamente va a ser ver si vamos a poder conseguir esa cantidad de trabajadores con esas cualidades en el mercado laboral, o ya los tenemos dentro de la organización. Vamos igual al ejemplo de San Gabriel, ¿no? Nos pide que tengamos 70 trabajadores.
lo que nosotros vamos a ver si yo voy a poder conseguir esas 70 personas en el medio laboral externo o interno. Internamente muy difícil porque es un personal adicional que vamos a necesitar. Entonces, si trajera de personas no sé, de la planta de dulces y las llevo a los panetones, igual nomás necesito 70 personas para cubrir la planta de dulces. En este caso es un pronóstico de disponibilidad que tengo que analizar que voy a conseguir eso de la parte externa, vale decir, del mercado laboral ajeno a la entidad. De ahí voy a tener que contratar. Y seguramente no va a ser muy difícil por el hecho de que como es un puesto básico, es un puesto sencillo, va a ser fácilmente poder conseguir esta cantidad de trabajadores. El problema sería si me dijeran que tengo que conseguir unas 50 personas que sean con experiencia en procesamiento de alimentos a nivel de supervisor. Si me pidiesen, no sé, 50 supervisores de calidad. Ahí sí sería difícil porque probablemente no voy a conseguir esa cantidad de trabajadores en el mercado. Primero porque no hay, no, si conseguir uno o dos es difícil, conseguir 50 sería algo más complicado. Entonces ahí me complicaría. Yo tenía que ver de dónde voy a conseguir. Y a inicios de año tendría que ver, me van a pedir para fines esta cantidad de personal, de dónde consigo. Probablemente voy a tener que empezar a capacitar a personas, tal vez con un nivel menor de conocimientos dentro de la organización desde inicios de año, cosa que lleguen para el mes de diciembre ya con esos conocimientos más establecidos. La pregunta número 11 es muy similar, que nos dice, ¿qué son las técnicas de pronóstico de recursos humanos? ¿Qué es lo que les acabo de mencionar? Ese pronóstico de necesidad que hay y ese pronóstico de disponibilidad. La siguiente pregunta igual está muy relacionada, la 12. ¿Qué distingue el proceso de pronóstico de necesidad a un proceso de disponibilidad? Y básicamente es eso, que el pronóstico de necesidad te ayuda a ver qué tú necesitas en el personal que vas a contratar. Y tu pronóstico de disponibilidad te indica que si vas a poder o no vas a poder conseguir ese personal y de dónde lo vas a conseguir, si es de adentro, de afuera, y qué condiciones te ofrece el mercado laboral en cuanto a talento para ver si puedes conseguir esas personas. La pregunta número 13. ¿Qué nos dice? ¿Qué accidentes podría tomar una compañía si pronosticara la escasez de ¿qué accidentes? ¿Qué dice? En un segundito. ¿Qué acciones, perdón, está mal escrito? ¿Qué acciones podría tomar una compañía si pronosticara escasez de empleados? Esto lo vamos a modificar. Acciones podría tomar una compañía si pronosticara escasez de empleados. Si se pronostica escasez de empleados, pues hay que mejorar, hay que trabajar en dos frentes. El primero, en contratar personas de afuera, y eso se hace mejorando los sistemas de reclutamiento de personal que pueda tener la organización. Y también se hace de manera interna con la persona que ya trabaja en la organización, porque sería malo que si te falta personal, aparte del personal que ya tienes, se te vaya. Entonces hay que trabajar en atraer más personal de afuera y en poder detener al personal que ya tenemos dentro de la organización. ¿Y cómo se trabaja eso? Con planes de detención, planes de capacitación, mejoras en cuanto a la remuneración, en los beneficios, prestaciones, planes de carrera, bueno, y todo lo que se puede trabajar en la parte de crecimiento laboral y clima y cultura organizacional. Esos temas ya los vamos a ver a mayor detalle cuando vayamos avanzando en los procesos de recursos humanos. La número 14, ¿qué acciones podría tomar una compañía si tuviera exceso de empleados? Si hay exceso, bueno, pues la primera va a ser ver el tema de recortes, ¿no? Pero eso va a estar sujeto siempre a las normas laborales. Si nuestras normas laborales en Bolivia son bastante protectivas, es difícil despedir a un empleado, pero se pueden llegar a acuerdos con ellos en el tema de si te retiras, yo te voy a pagar todo ello, una carta de recomendación, tal vez algún bono adicional que se pueda dar y todo aquello. También se puede ver la situación de, de poder actuar con mucha inteligencia en cuanto a la reducción de las contrataciones, si es que tenemos muchos empleados. Si hay una cefalía, que será una persona que denuncia, no traer otra persona de afuera, sino ver la manera de hacer una rotación interna de personal. Básicamente esos creo que serían los dos mecanismos más importantes. Ver hacer movimientos internos y ver la manera de poder llegar a acuerdos con las personas para hacer desvinculaciones sanas. Lo siguiente, defina la planificación de la sucesión. ¿Qué es una sucesión? ¿O qué es una planificación de sucesión o un plan de sucesión? Básicamente es contar con personal en el momento en el que el personal antiguo se retire. Supongamos, se va nuestro jefe de recursos humanos.
tener una persona ya que pueda reemplazar ese retiro que estamos teniendo. Ahora, puede ser que este retiro sea temporal o puede ser permanente. Temporal por un tema de algún accidente o de algún accidente laboral que haya habido, o de un tema de vacaciones, o alguna cosa similar, o un permiso prolongado que pide este jefe de talento humano. Se va a tener a una persona allí en el área que pueda suplir esa función, que pueda trabajar en el área como tal. Esa es una situación de planificación. Lo que nos lleva al otro, porque es importante una planificación en casos de desastres. En casos de desastres, lo que te permite es continuar el trabajo de la mejor manera posible. Es lo que estamos pasando ahora en la universidad, por ejemplo. En la universidad hay un caso de desastre, que es esto que estamos pasando. No tenemos acceso para poder trabajar de manera presencial, pero la universidad está tomando esta planificación para poder trabajar mediante plataforma, lo cual hace que el trabajo, si bien no vaya a ser de la misma manera que en condiciones normales, pero ayuda a reducir la desventaja que se pueda tener o los efectos del desastre que pueda haber. Imagínense si nosotros no tuviésemos esta plataforma, estaríamos colgados, no habría manera para poder avanzar y el semestre quedaría desierto, que es lo que no queremos que pase. Finalmente, la última pregunta que nos dice, definas de diseño de puestos, enriquecimiento, crecimiento y de ingeniería. Vamos a definir esos conceptos. Básicamente vamos a entender al diseño de puestos como una estructuración del puesto, como la creación del puesto que vamos a tener. Vamos a considerar las funciones que la persona va a realizar y qué requisitos necesita para poderlas cumplir. En el enriquecimiento vamos a asignar más responsabilidades al puesto. Vale decir, si la persona tenía responsabilidades de un analista, le vamos a dar algunas responsabilidades de jefe. Eso es un enriquecimiento de puesto, darle más responsabilidades, pero en un mayor grado jerárquico. El crecimiento en el puesto es darle más funciones a una persona para que desarrolle igual nuevas habilidades, que básicamente podemos verlo como darle más trabajo a la persona, si lo quieren ver. Puede ser enriquecimiento si se potencia el crecimiento de la persona, pero si no se potencia el crecimiento, pues es darle más trabajo y pagarle lo mismo prácticamente. Y lo último, que es las de ingeniería. Bueno, que es una reconstrucción del puesto o reconstrucción de algún proceso que vayamos a realizar dentro de la organización. Bien, chicos, con eso acabo esta parte del cuestionario. Hemos trabajado con un cuestionario que ustedes ya lo tenían en base a lo que hemos ido avanzando. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Sí, dice, buenas noches. No sé si nos podría aclarar la pregunta 8, por favor. ¿Cuáles son No los me pasos en que el proceso de la intervienen. planificación estratégica? Sí, dice. Claro que sí. Ya habíamos visto nosotros esto anteriormente en clase. Ya habíamos visto que cuando una organización quiere hacer una planificación estratégica, la organización a inicios de año, ponte a hacer una planificación para unos 5 años, debe tomar unos 4 elementos en cuenta muy importantes, que son los que se los mencioné, y los repasamos, lo que vimos en clase. Que básicamente es primero determinar cuál es la misión de la organización, a dónde quiere llegar, perdón, qué es lo que hace la organización, qué es lo que va, cuál es la razón de ser de la organización. Lo mismo que veíamos en la parte de la misión de la pasada clase y del anterior cuestionario que tenía. Lo que la organización tiene que hacer inicialmente es ver cuál va a ser la misión, cuál es la razón de ser de la organización. Una vez que define eso, tiene que definir también la visión hacia largo plazo. ¿Qué es lo que hemos hecho en clase? Si recuerdan, creo que Nelson ha puesto ahí su papelería, su imprenta, creo que había una guardería por ahí, o un centro infantil, y no sé cómo estábamos trabajando con los ejercicios. Cuando hemos definido la misión y la visión, y esos dos elementos que vamos definiendo son los iniciales. Una vez que definimos qué vamos a hacer y a dónde queremos llegar, pasamos a lo siguiente, que es hacer esta evaluación del entorno de la institución, que es hacer este FODA y este PEST, que es lo que hemos hecho en clase también. Cada uno, con el ejemplo que ha tomado, ha hecho un FODA y ha hecho un PEST. Es analizar la situación interna y también analizar la situación externa de la institución. Una vez que hacemos eso, se establecen objetivos, ¿no? Objetivos a corto, mediano y largo plazo que se van a conseguir, que luego se lo vamos a ver en el PI y lo vamos a ver reflejado en el POA. Son esos objetivos de mediano, corto y largo plazo. Y finalmente se elige una estrategia, es decir, cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Vamos con un ejemplo. Pongamos que somos un centro infantil que queremos abrirlo. Abrimos un centro infantil, pues ahí analizamos qué somos en el inicio, que nuestra prioridad va a ser atender a niños para darles el soporte en la parte educativa. ¿A dónde queremos llegar? Queremos ser una organización reconocida en la ciudad de La Paz
y que tenga bastante participación, una organización reconocida en la Ciudad de La Paz y con agencias abiertas en diferentes lugares de la ciudad. Luego hacemos evaluación, hacemos un contexto, hacemos un FODA y hacemos un PES. Analizamos el FODA viendo el contexto interno y externo y hacemos el PES viendo el contexto político, social, económico que voy a tener a mi alrededor. Luego de eso voy a definir objetivos. Voy a decir, a mediados de año vamos a hacer, hasta mediados de año nos consolidamos en Sopocachi. Hasta fines de año vamos a intentar abrir una agencia en la zona sur. Para de aquí a 2 años ya vamos a tener en la zona sur, en la zona central, en Sopocachi y en el Alto. Y finalmente defines con lo que son tus estrategias, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ver el tema monetario? ¿Vas a ver el tema económico? ¿Cuánto de inversión te va a conseguir? ¿Cómo vas a lograr consolidarte en la ciudad de La Paz? ¿Cómo vas a hacer que más papás vengan a dejar a sus niños contigo y todo aquello? No sé si respondo con eso tu pregunta, Mónica. Sí, Licen, es que yo tenía la respuesta más teórica en cuanto a la lectura, Ah, ya, pero más claro está en cuanto a lo que usted me explica. perfecto, me alegro mucho. ¿Alguna otra pregunta más, chicos, antes de concluir? Bien, chicos, a ver, entonces, doy las... Disculpe, licenciado, yo sí tengo una pregunta. Dime, Claudio. ¿Me puede aclarar, por favor, la pregunta 6 y la pregunta 7? Es en la que he tenido más problemas al realizar la tarea porque no, o sea, no me ubico demasiado en ese aspecto. Bien, ¿cuáles son los componentes básicos de una descripción de puesto y lo básico de la especificación también? Ok, la descripción de puesto está enfocada a lo que la persona tiene que realizar cuando vaya a trabajar en un determinado puesto. Básicamente son las funciones que la persona tiene que realizar. Damos un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que vamos igual con el cajero de supermercado, ejemplo que hemos puesto. Supongamos que nosotros somos los cajeros. Nuestra descripción de puestos va a ser las funciones que cumplimos como cajeros. ¿Cuáles serán? Recibir el pedido, el pedido, o contabilizarlo por la máquina registradora, sacar hacer el registro de cuánto tiene que pagar la persona, será procesar la factura y será embolsar el producto, que esas serán las funciones más importantes. Luego tener que hacer un arqueo de caja seguramente, y luego tener que presentar mis resultados de cuánto he facturado en ese día. Esas funciones que estoy haciendo, esa es mi descripción de puesto. Entender bien cuáles son estas funciones es lo que se hace en una descripción de puesto. Obviamente no es lo mismo trabajar con un puesto de un cajero, que es algo bastante sencillo, a trabajar con un puesto de un cajero de un banco, que realiza más funciones porque procesa más trámites. O trabajar trabajar la comparación del cajero y compararlo con el gerente de la institución. De acuerdo al grado de responsabilidad, la descripción de puestos va a ser también mucho más compleja. Pero básicamente es eso, Claudio, son las funciones que tiene una persona a su cargo. Y la segunda pregunta, la especificación del puesto. La especificación del puesto básicamente es cuáles son las características que la persona tiene que tener para poder cumplir con esta función de manera adecuada. Y aquí habitualmente siempre tocamos lo que es la formación académica, qué profesión tiene que tener, si es que tiene que tener profesión. La formación académica puede ser bachiller, técnico medio, egresado, licenciado, magíster, doctor, si lo quieren. Si lo quieren. Tenemos que ver los años de experiencia que tendrá que tener. 1 año, 2 años, 3 años de experiencia. ¿Qué conocimientos tiene que tener y qué actitudes o competencias tiene que tener? Vamos a un ejemplo. Vamos con el mismo ejemplo de la persona del cajero del supermercado. Formación académica, supongo que tenga un conocimiento, ¿no?, en cuanto a lo que es un técnico medio en contabilidad sería lo mínimo, tal vez ideal que podríamos pedir, por el hecho de que tiene que saber algo, manejo de números, arqueo de caja y todo aquello. Un técnico medio creo que sería suficiente. Luego de ello, en los años de experiencia, tener al menos 1 o 2 años de experiencia habiendo trabajado con manejo de dinero. Luego vemos otro, que son los conocimientos. ¿Qué conocimientos tendría que tener? Conocimientos en cuanto a lo que es facturación, tener que tener conocimientos en cuanto a lo que es la codificación de los pedidos que se tiene, manejo de Office, que es importante, manejo de el tema de facturas también es algo importante, conocer los productos de la organización también es algo importante, y qué competencias o qué actitudes.
estarían relacionadas pues a la situación de atención al cliente, precisión numérica, va a tener que tener un buen criterio para hacer análisis numérico, para hacer su arqueo al final de la tarde, y esos conocimientos básicos. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Claudio. Sí, Lee, gracias. Es que andaba bien perdido en eso. Bien, de entrada les adelanto que eso es algo que sí o sí va a ingresar en el examen que vamos a tomar. Entonces, para mayor información pueden ver los anteriores videos que teníamos. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien, bien, vamos a suponer que no hay más preguntas. Bien, para concluir, chicos, a ver, recomendarles algunas situaciones. El examen ya está en la plataforma, sin embargo, no pueden entrar a darlo todavía. El examen va a quedar habilitado a partir del 11 de mayo hasta el 18 de mayo. El examen se habilita el 11 de mayo a las 0 horas y queda habilitado hasta el 18 de mayo a las 12 horas. Entonces tienen una semana para poder rendir el examen como tal. El examen básicamente consiste son 10 preguntas que son de opción múltiple, porque eso nos ha solicitado la universidad, que hagamos todo con opción múltiple. Entonces son 10 preguntas donde ustedes deben leer el enunciado y deben contestarlo. Pero no es una opción múltiple tan sencilla como decirlo, ¿no? Porque dado que es un examen que no es para desarrollo, tienen una pregunta y tienen 5 alternativas para poder contestar. Por lo que les pido que lean con mucho detalle cada pregunta para poder contestarla y bueno, nos aseguramos de que estén dando bien el examen. Bien, chicos, si no hay más preguntas, quedamos en eso. Dicen, ¿Sí? y con respecto al tiempo o sea, una vez que nosotros habilitemos el examen, ¿el tiempo que nos dan es ilimitado? ¿O cuánto tiempo nos dan para responder y luego se cierra el programa? Me parece que va a ser inhabilitado. Mira, yo lo he creado ahora que tiene una hora exacta para ser respondido el examen. Como para darles, no, espera, 45 minutos de tiempo para responder el examen. Sin embargo, estamos siempre a las instrucciones de dirección de carrera. Si dirección de carrera nos dice de que no, lo dejemos solamente como el examen en cuanto a tiempo ilimitado, pues yo lo voy a modificar en la plataforma. Ah, ya, Lice, entonces tenemos como 45 minutos para responder. Sí, 45 minutos. Yo creo que si inviertan unos 5 minutos en cada pregunta, no creo que les tome más de eso. Pero igual es como, si hay algún cambio, lo vamos a modificar en la plataforma. Bien, Ya, Dicen, ¿alguna Lice. pregunta más, chicos? entonces, en el caso de que sea solo 45 minutos, ¿por qué hay una semana para responder para el examen? No entiendo eso, Luis. Porque puedes entrar el día lunes, el día martes, el día miércoles, jueves, el día que tengas acceso a internet y tengas la disponibilidad de tiempo. Ah, bueno. Ah, ya, pero el tiempo en sí del examen es 45 minutos. Correcto. Ah, bien, ok. Pero como mañana tenemos una reunión con una capacitación, seguramente ahí vamos a tocar ese tema y vamos a ver si es que lo modificamos o lo mantenemos. Ah, ok, Luis. Dicen porque le cuento que el director, el doctor Vargas, indicó de que podíamos hacer un vistazo previo al examen y luego ya cuando sea el tiempo límite, o sea, cuando nosotros queramos podemos entrar a contestar. Por eso era mi duda de cuánto tiempo tenemos. ¿Me repites, por favor? No escuché lo que me dijiste. El licenciado Vargas dijo que, el doctor Vargas, perdón, dijo que podíamos tener una vista previa del examen y que cuando podemos hacer un análisis de esas preguntas, digámoslo así, y luego cuando estemos listos podemos contestar, pero no sabía cuánto tiempo iba a durar. Eso sí. Eso suena a ver el examen, sacar una fotografía, ver el libro y contestarlo. Pero eso es lo que dice su mensaje. Ya Yo está voy bien. a... No se, Ujú. no se preocupen, chicos. Igual vamos a acatar, como les digo, cualquier disposición que haya de dirección de carrera. Si dirección de carrera nos diga que tenemos que dejar el examen abierto, pues lo vamos a dejar. No hay ningún problema en cuanto a ello. Listen, perdón, buenas noches. Me atrasé un poco debido a que estamos trabajando todavía. Y no sé si va a subir este video a la plataforma o vamos Sí, a claro. tener aquí. Claro. En un cachito más acabamos esto. Tengo que presentar un par de cositas más y luego lo voy a subir. Yo creo que 10 de la noche ya lo van a tener en la plataforma. Muchas gracias, Liz.
Bien, chicos, se nos va a cortar el tiempo. ¿No hay más preguntas? No, listen. Perfecto, muy bien. Listo, pues chicos, a ver, cualquier comunicación adicional yo se las mando por WhatsApp y bueno, mediante eso estamos en contacto, ¿ok? Que Gracias, listen. estén bien, Gracias. chicos. Un saludo, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Licen.